Bueno, pues regresamos y nos quedamos justamente en esta revisión conceptual de el ambiente, entendida como una atmósfera urbana. Perdón, tomé agüita. Bueno, em, entonces hablamos de que hay ciertas características que hacen que un ambiente sea diferente a otro. Si nosotros vemos ese ambiente, el entorno y el contexto evidentemente hace que este ambiente tenga una singularidad. Y esta singularidad hace que si de pronto yo les digo que este es el centro de Azcapotzalco, ustedes no me van a creer. ¿Por qué no? Porque sabemos que hay ciertas condicionantes que hacen que esto no es, no es mexicano. Al momento de nosotros ver un campanile, estas torres, automáticamente nos lleva, hablando de un ambiente en cuanto a época, a cronología, nos lleva al Renacimiento. Y el Renacimiento es, en consecuencia, se relaciona mucho con tres lugares específicos: Venecia, Roma y Florencia. ¿Qué lugar es este? Este es Siena y se encuentra muy cerca de Florencia. Justamente es esta. Vean cómo hay ciertas características en el entorno que hacen que el ambiente, todo lo que está aquí, tenga una particularidad. Y ese entorno, evidentemente, es el reflejo de la sociedad pasada, del pensamiento pasado, del entendimiento de la religión en el pasado, etcétera. ¿Todos los edificios son antiguos? No. Esto es una arquitectura tardogótica que tiene que ver más con una arquitectura renacentista, igual en la parte inferior, pero estos edificios son más contemporáneos, pero de pronto no saltan tanto a la vista. ¿Por qué? Por la cromática, el tamaño, la disposición, la proporción, etcétera. De eso tiene que ver, vean esta torre es la Catedral de Siena que se encuentra más atrás, el Duomo de Siena. Eh, y hacia eso vamos. Los centros históricos son un lugar que determina o que ha sido determinado por la colectividad como el centro de la ciudad, de la cual se generó la ciudad actual. ¿Ok? Los centros históricos guardan un genius loci muy importante, un ambiente, un espíritu del lugar. ¿Qué pasaría si de pronto yo tumbo estos dos edificios y aquí construyo de ese tamaño un edificio de vidrio? Imagínenselo. Automáticamente sobresale de todo este entorno. Y por lo tanto esto va a incidir negativamente en el ambiente. Y estoy eh, perjudicando o rompiendo la armonía de este ambiente y por lo tanto afectando el genius loci, el espíritu del lugar. ¿Ok? Eh, Aquí sería algo muy importante quien me quiera apoyar publicando en Google Maps. Se van a encontrar una sorpresita. En historia, la mayoría de aquí está conmigo en historia, en la práctica de campo que íbamos a realizar, los iba a llevar a Zamora, a la Basílica de la Virgen de Guadalupe de Zamora. Pero resulta que a un lado hay un edificio peculiar contemporáneo, al lado de un edificio neogótico de finales del siglo XIX. A ver quién de ustedes nos haría el favor de postear esa panorámica donde se ve ese edificio. Y automáticamente van a ver que es mentarle la madre al genius loci. Que eso fue lo que hicieron. Ok, entonces, a ver quién me puede apoyar con eso. Eh, Aquí tenemos unos esquemas basados en el pensamiento del arquitecto, uno de los arquitectos docentes y urbanistas que vamos a revisar el siguiente semestre, que se llama Jangel.
en donde habla del genius loci y nos dice qué hacer para conservar el genius loci. Nos dice, 1. Alineación con los hechos geográficos. La relación visual con elementos geográficos próximos y lejanos favorece la orientación en el espacio urbano y otorga importantes valores simbólicos e identitarios a los lugares públicos. La posición de los elementos arquitectónicos pueden contribuir en enmarcar vistas y fortalecer la conexión con los elementos del paisaje. Ojo, porque la siguiente clase vamos a hacer un pequeño ejercicio y estos elementos la idea es que los apliquen en ese ejercicio que se les va a dejar. Luego, siguiente punto es reforzar la trama histórica. Las tramas históricas, este es de un manual, es literatura de Chile, por eso habla de la ciudad de Chile, son una parte importante de su patrimonio histórico y arquitectónico, pues de todos los países. Los proyectos de espacio público no tienen solo que respetarlas, sino pueden contribuir a reforzar su legibilidad y revelar su presencia. Cada proyecto de espacio público es una oportunidad para reafirmar las calidades inherentes al tejido urbano. Esto es, por ejemplo, nunca falta el genius que dice, pues yo voy a construir un edificio así. Bueno, perdón esa línea fea. Acuérdense que no sé qué le pasa a mi mouse, que si quiero hacer una línea recta, vean, parece mi corazón, me va a dar un infarto, una cosa así. Ya me morí. Ok, entonces, que quiere de pronto romper con el paramento. Eso en un centro histórico es fatídico. Respetar las tipologías. La calidad de un espacio público depende en gran parte de su relación con los edificios que lo rodean. La altura de los edificios, la dimensión, el ritmo, la permeabilidad de sus plantas bajas, influyen en la vida del espacio y cambios de las características. Entonces, hacer edificios que se integren al contexto tipológico, el estudio de las tipologías, en este caso formales, pues una super paloma. Ahora, hablar de tipologías tiene también sus ciertas acepciones. Podríamos hablar de tipologías formales, que no nos especifica. Podríamos hablar de tipologías tecnológicas, o sea, sistemas constructivos, materiales de construcción, sistemas estructurales. Pero también podríamos hablar de una tipología funcional, o sea, la tipología de los partidos arquitectónicos, el manejo quizás de una planta noble, una planta libre o de una planta que tenga un patio circular. Si es algo muy común, bueno, eso también se llama una tipología. Aguas con eso. Luego, preservar los elementos arquitectónicos. Elementos arquitectónicos que han caracterizado el espacio a lo largo de su historia, que es un integrante de la identidad del lugar y que si son suprimidos perjudican esta conexión. ¿A qué nos referimos? A estos elementos que tienen un gran valor morfológico y patrimonial, como una fuente, como una escultura, como una serie de elementos vegetales. A veces las palmeras se vuelven una referencia. Ese tipo de elementos hay que preservarlos. La elección de materiales apropiados al lugar, pues hay que utilizar materiales, colores, texturas que sean comunes en el entorno. Hay que valorizar el patrimonio. Cada proyecto de espacio público debe de resaltar al patrimonio histórico y arquitectónico del lugar. Puede ir acompañado por una estrategia, como puede ser de iluminación, de placa, señalética, etc. Entonces, ojo, no es imponerse sobre un edificio antiguo, es resaltar e integrarse a un contexto en donde un edificio patrimonial resalte. Imagínense que es curioso, ¿no? Imagínense que en la contraesquina de Palacio de Bellas Artes construyeran una enorme jeringa de vidrio y acero. Sí lo hicieron. Ustedes dirán, oye Daniel, entonces ¿por qué me estás diciendo eso? Bueno, hay que entender que además este es en los 50. Estamos hablando que es un concepto de hace 70 años. Esto ya es un concepto actual. La idea del genius loci es un concepto que viene desde los 90.
cuando comienza a tener una gran importancia la preservación del patrimonio. Eh, claro, desde los 70 encontramos movimientos, desde inicios del siglo XX, pero en los 50 estaba la idea del International Style. Acuérdense de las clases de teoría, que platicábamos esta idea de la arquitectura internacional. Y esa obra de Augusto H. Álvarez, pues es parte de esa intención del estilo internacional que, recordemos el movimiento moderno, cortaba abruptamente con el pasado, con lo patrimonial, con la arquitectura academicista, historicista, etcétera. En el caso de la Torre Latinoamericana, al día de hoy ya es patrimonio. Se le llama patrimonio artístico. Y para bien o para mal, ya se quedó ahí y es parte de nuestra memoria colectiva. Es como la Torre Eiffel. En su momento fue odiada. Hoy en día es el símbolo de Francia a nivel mundial. Entonces, con esto no estoy diciendo de que, sí, ustedes sean listillos y tumben la catedral o a un lado de la catedral pongan una caja blanca. No, tampoco. eh, Hay que entender que se respondieron a momentos. No es lo mismo 1889, no es lo mismo 1950 y tantos, cuando se inauguró la Torre Eiffel en el 89, 1889, o la Torre Latinoamericana en los 50. Son conceptos totalmente diferentes. Ya al día de hoy, pues ya tenemos otra idea, que es diseñar a una escala humana. ¿Ok? Bueno, luego evocar la memoria de los usos, eventos y personas. Tiene que ver esto con el patrimonio intangible. Lengua, gastronomía, baile, tradiciones, fiesta. De pronto que esas actividades se manifiesten en el espacio público. Y esto que es muy cute, apreciación local. Para poder ser exitosos, un espacio público necesita ser amado y cuidado por sus usuarios. Los proyectos tendrán que favorecer las condiciones para que los usuarios puedan establecer una conexión con el lugar. Estos 8 puntos son básicos, según Jangel, para la conservación y preservación del Genius Lodge. Vamos a ver algunos ejemplos internacionales y nacionales sobre intervenciones. Las intervenciones, compañeros, siempre son muy polémicas. Recordemos, también los que están conmigo en historia, que habíamos visto por ahí cuando surge esta idea del nacionalismo, del historicismo en la arquitectura, surgen también dos antagonismos en la conservación, con Viollet Leduc y con ay, Dios de mi vida, se me fue el nombre. Eso es pecado para mí. Es que ya estoy viejo, me empieza a fallar la mente. Ahorita me acuerdo. Bueno, eh, estas dos puntos de vista, una que buscaba una conservación extrema, que no tocaras el edificio, mientras que la otra es la conservación tipo restauración, que es meterle la mano a los edificios hasta dejarlos mejor a como eran. Y John Ruskin, claro, John Ruskin, que era el no hay que tocar los edificios, y Viollet Leduc, que dice hay que tocar los edificios. Entonces, esto ha hecho que haya vertientes muy extremistas. Quizás la mejor es un punto medio en donde se busque una intervención, ojo con lo que voy a decir, una intervención no invasiva, o sea que no destruya el edificio, y que pueda quitarse, ¿no? Una intervención en donde tú puedas quitar un elemento y no afecte la estructura del edificio. Entonces, que no sea invasivo, que pueda quitarse, etcétera. Términos, los revisamos en historia, no voy a profundizar aquí, hay diferentes términos: restauración, conservación, integración, consolidación, liberación, etcétera. No vamos a profundizar en eso, solo quiero que veamos ejemplos. Son ejemplos que, lamentablemente, al no estar en presentes, por lo general esto siempre lo veía, estas cosas muy raras, ¿no? Porque esta presentación por lo general lo veía en una clase y media, y ahorita pues lo tengo que ver en una hora. Entonces,
no hay discusión, no hay esta parte rica, ¿no?, que se puede generar. Por lo tanto voy a hacer comentarios ya muy directos. Este es el Carré de Art en Nimes de Norman Foster del 93. Es un centro cultural enfrente del Maison Carré, que es un templo del periodo imperial romano, muy bien conservado. Y a un lado se construyó este edificio. Conociendo a Norman Foster, que sabemos que hace cosas fálicas y cosas muy extrañas, bueno, pues realmente este edificio, si hablamos de una integración, hay peros, hay aciertos. Me gusta la idea de una integración tipológica espacial, como esta idea de tener un patio al centro. Vean cómo es algo común. La altura, la altura pues es una altura como los edificios circundantes. La idea de las columnas, que quizás hace que esto un recuerdo de esta idea porticada del templo. La idea del vidrio, que de pronto tú puedes ver el reflejo del templo y del entorno en estos vidrios y que te evoquen a la textura y al color de los edificios. Se requería más altura, pues lo que hizo fue pues construir hacia abajo, en lugar de construir hacia arriba, hacia abajo. ¿Es más alto que el edificio? Sí, pero creo que se mantiene en una escala aún aceptable. ¿Cuáles han sido los peros? Pues que el color, que por qué tiene que ser de ese color, que por qué tiene que ser de ese material, etcétera. Creo que conociendo la obra de Norman Foster, creo que sí busca tratar de generar algo nuevo. Ese es otro de los puntos. Entonces, generar una arquitectura no invasiva, generar una arquitectura reversible, o sea que se pueda quitar en un futuro, y algo muy importante, que marque o que evidencie que es de una época posterior, que es una época diferente al entorno. Y evidentemente esto es algo diferente al entorno. Tenemos este edificio, el Ayuntamiento de Murcia, de un premio Nobel, Rafael Moneo. Bueno, también Foster fue premio Nobel. Aquí lo interesante es que tenemos, vean enfrente, un edificio con una fachada barroca. Créanme, es una fachada barroca, aunque todo el edificio no es en sí barroco. Y aquí tenemos un palacio de tipo barroco. Y de pronto tenemos este edificio que es el Ayuntamiento de Murcia, el cual es muy diferente, también criticado por la disposición de la proporción de los vanos, por el color, por la textura. Es interesante porque aquí se aprecia el reflejo de esta fachada, la cual es bañada por lo general de luz, por la orientación, y se refleja la fachada. Eso está muy interesante. Tiene una relación con las alturas. Es más, si hablamos de este edificio y hablamos de este otro edificio, bueno, este edificio que es como de los 70 está horrible. Ok, entonces creo que este edificio, a diferencia del otro, no se integra, enfatiza, a mi parecer, el contexto patrimonial y contribuye a la preservación del Genius Loci. Este es un museo, el Museo de las Bellas Artes de Asturias en Oviedo, por el arquitecto Francisco Mangado en el 2014. Lo interesante de este edificio es que este edificio es mucho más grande, pero quiero que vean cómo no llegó y se impuso en toda la manzana. Lo que hizo, y quiero que ustedes pongan atención a esta fachada y esta calle. ¿Qué es lo que encontramos en este paramento? Pues una serie de edificios de diferentes longitudes. Y en esta calle lo mismo. Siguiente diapositiva, vean cómo no rompe. Oh, me choca este maldito mouse. Voy a tener que comprarme otro. O no sé por qué, en serio, esas líneas que ya, miren, me fastidia, ¿no? Pinche mouse. Bueno. Entonces podemos ver el paramento de la calle y de pronto pues no vemos nada extraño. Ya si somos muy observadores vemos que lamentablemente todo esto es un fachadismo. No estoy diciendo si es bueno o si es malo, porque insisto, creo que es muy complicado decir si es bueno o es malo. Es bueno sí, porque está conservando una atmósfera. Es malo porque es puro fachadismo, es el pueblo vaquero de Six Flags.
¿Por qué lo digo? Quiero que se enfoquen a estos edificios. Vean lo que hay aquí arriba. Pues resulta que estas son fachadas, no son edificios reales. Estas fachadas se hicieron, se dejaron, se preservaron para dar esta idea del paramento original, pero ya atrás es el edificio. Pudo haber sido peor si lo pensamos. De hecho, vean cómo no tiene nada de ventanas. Literal es fachada. Ahora, es bueno porque está conservando los edificios originales o las fachadas originales. Peor hubiera sido que esto hubiera sido un mazacote totalmente blanco o de vidrio. No, le roba presencia a la iglesia que se encuentra ahí. Insisto, esto es muy polémico. Habrá unos que digan sí, otros que digan esto está padrísimo, otros que digan que asco. Esa es una escuela de música en Louviers de Opus 5 Architects del 2012. Es muy interesante porque este edificio, que es antiguo, tiene una ampliación, y esta ampliación es una caja de vidrio que literal en el día refleja las nubes, el entorno. Vean cómo hay una continuidad del edificio debido a debido este a este reflejo. Y quiero que vean en la noche. En la noche hasta pareciera desaparecer, ¿no? Vean aquí cómo hay una junta constructiva entre el edificio original y el nuevo edificio. ¿Por qué esto? Porque un nuevo edificio no puede ni debe de apoyarse en la estructura original. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Este es el Reichstag de Norman Foster de Berlín. Es en la Segunda Guerra Mundial. Se destruyó la cúpula. Esta es la cúpula original. Se destruyó y entonces Norman Foster hizo una propuesta cuya geometría evoca a la cúpula, pero ya no es una cúpula, ahora es una estructura muy interesante en donde caminas en la parte superior del Congreso y ves a tus diputados, a tus congresistas trabajando bajo de ti, ¿no? Eso es un aspecto ideológico muy interesante. Palomita, para mí esto es una palomita, ¿no? ¿Para qué hacer una cúpula? Ahí ese es otro concepto interesante. ¿Para qué hago una cúpula que termine marcándome un falso histórico? Recuerden, arquitectura no invasiva, arquitectura reversible y arquitectura que no sea un falso histórico. Una arquitectura que te indique yo soy una intervención contemporánea. Eso es lo que buscaría una buena praxis de la conservación y la restauración, o de la integración a estos edificios históricos. Y evidentemente aquí está pasando. Este es un caso interesante, es una basílica en Puglia de Eduardo Tresoldi, que es un artista plástico. Resulta que aquí podemos ver la impronta, o sea, la huella, los arranques de muro de una antigua basílica de cruz latina, con su ábside, sus tres naves, la nave central, su sacristía, pero de pronto ya es una ruina y solo queda este edificio que es posterior, muy posterior. ¿Qué hacer ahí? ¿Reconstruyo el edificio? ¿Pongo fotografías del edificio? ¿Qué hago? Pues a este señor se le ocurrió hacer lo siguiente. Todo esto es una estructura que evoca a la estructura original, pero es con malla, y que el día de mañana, si ya no lo quiero, lo quito. Y no me perjudicó el edificio. Y que además se vuelve un referente para ser visitado, para el turismo. De día se ve medio feo, ahorita les muestro una fotografía, pero de noche vean qué interesante el efecto de la luz. Se alcanza a ver el arco del triunfo, el ábside, el cuarto de cúpula, las diferentes estructuras, los pilares. Se puede ver un armazón de madera, que la cubierta era dos aguas. Se alcanza a ver cómo era. Y esto es muchísimo más barato que reconstruirlo. Vean qué interesante la idea de las columnas, etcétera. De día sí está horrible. Esto parece una granja, una cosa así horrible. Pero bueno, de alguna forma te está dando los límites, y creo que es una intervención demasiado atractiva. Este que hace unos meses fue muy posteado en internet, en Facebook, las ruinas romanas en Austria. A esto se le llama anastilosis virtual. Literal, no le pongo ni malla de gallinero, ni reconstruyo, solamente voy a consolidar, así se le llama, para que no se desintegre más el edificio. Pongo una placa
y en esa placa pongo el grabado de cómo era este Arco del Triunfo. Y voilà. Y esto es lo que yo siempre he dicho, esto debería de estar en los sitios arqueológicos mexicanos. Para que la gente llegue y no diga, ¿y este montón de piedras qué onda? Sino al contrario, que esto ayude a reforzar el significado cultural, arqueológico, artístico, arquitectónico, histórico de estos sitios. Imagínense qué interesante sería que además hubiera una placa a la altura de los niños y que ellos pudieran, hubiera una frase así como de reconstruye el edificio, y que ellos pudieran dibujar el cómo creen ellos que hubiera sido el edificio. Se vuelve hasta didáctico. ¿Y cuánto te cuesta? Pues mucho menos que la malla de gallinero que habíamos visto. Rápidamente, algunos casos de México, por ejemplo aquí tenemos el Centro Banamex, que ahora ya lo abrieron al público, es el Palacio de los Condes de Valparaíso, es de Tero González de León. Lo interesante aquí es que el torreón, las ventanas en H, los remates, los cornizamentos, etcétera, son reinterpretados y aplicados. Vean, lo voy a regresar, vean cómo hay una similitud. Ahí es una arquitectura que evidentemente es posterior, es una arquitectura postmoderna. Y aquí podemos ver la confrontación, cómo hay una relación en el manejo, en la reinterpretación geométrica de la fachada para realizar este edificio. Aquí encontramos el Centro Cultural Olimpia, que se encuentra en Mérida, en donde aprovechan este edificio para generar a un lado una ampliación que no rompa, al contrario, se vea como una continuación, pero es una continuación evidentemente contemporánea, no es barroco. Esto es de el arquitecto Moyao, es en Bolívar 30. Vean qué interesante, aquí podemos ver que el edificio, por el almohadillado, por los vanos, la intención de un acceso principal jerarquizado, pues de alguna forma se integra al contexto. Esto está sobre Bucareli, también es de Moyao, y aquí lo interesante es que respeta el paramento. Acuérdense esta idea de respetar la traza, aunque la fachada esté inclinada. La fachada realmente está inclinada, pero tiene esta doble fachada en louvers o persianas, como le quieran llamar, que lo que hace es conservar el paramento de las fachadas. Tenemos el Centro Cultural de España en México, también muy criticado, algunos que no les gusta el color, que bla bla bla, y otros echan pestes por esto. Pero ¿qué creen? Normativamente se permitía. Es más, normativamente te dice, tú puedes construir un edificio según el contexto, la altura del edificio del contexto. Y resulta que este hotel horrible, que es un falso histórico como de los 70s, 80s, te marca que tú podrías construir, o sea, ellos bien pudieron haber construido esta fachada hasta esta altura. Sin embargo, tuvieron, creo yo, la sensibilidad para entender que mejor yo me relaciono con este ahora llamado Museo de la Caricatura, que era el Colegio de la Sangre de Cristo. Mejor yo trato de integrarme a este edificio. En cuanto a la reinterpretación de las ventanas en H, vanos, de las molduras, de los accesos, del color, etcétera, y utilizo mi usufructo, mi uso y disfrute que por ley tengo de mi predio, pero me remeto. Pues bravo, para mí esto es algo muy acertado. Tenemos este caso que es en la zona arqueológica de la abadía de San Mauricio en Francia, en donde vemos un antiguo, una antigua abadía en el cual los materiales no deberían de ser expuestos a la luz directa del sol ni a las condiciones climáticas o a la lluvia. Por lo tanto, se les ocurrió a Savios Fabrizi generar esta cubierta con tensores tensados desde este cerro, generando una translucidez en esta cubierta y piedras en la parte superior. Aquí podemos ver cómo está tensado para que se viera así. Caray, esto se me hace brillante, se me hace una propuesta muy interesante. Aquí porque además la piedra es nuevecita, pero estoy seguro que con el paso del tiempo va a comenzar a tener una pátina y se va a empezar a ennegrecer y se va a ver como esto. Se acabó. Para mí es una intervención muy interesante, muy exitosa. Otras propuestas como Pierluigi Nervi, vean lo que hizo en Roma.
una gran cubierta de concreto que evidentemente rompe con el contexto tal cual. Esto es Catalhuyuk. ¿Y por qué pongo a Catalhuyuk? Porque Catalhuyuk es un sitio neolítico de Turquía. Le pusieron una cubierta translúcida para tener luz. Otra parte de este sitio tiene esta cubierta de madera y de translucidez para tener luz. ¿Y qué hacemos en México? No bueno. Cacaxtla. Vean, ahí arriba no hace falta que diga Cacaxtla FC, Fútbol Club. Vean la estructura tan invasiva sobre el basamento, la acrópolis de estos olmecas xicalancas. Vean el peso visual. No es una buena propuesta. Hay pintura mural y sí es cierto, no le debe dar la luz natural, pero caray, teniendo ingenieros tan brillantes y arquitectos tan brillantes, ¿por qué este tipo de propuestas? O las cubiertas del Templo Mayor, vean. ¿En serio? Para eso llega nuestra imaginación. Y otros edificios como este en Isabel la Católica que solamente una vez en mi vida lo he visto abierto y no sé, parece un lugar ahí de bodega muy raro. Vean qué edificio más feo. Entre la Casa Boker del Porfiriato y el Casino Español también del Porfiriato. Son joyas de la arquitectura ecléctica mexicana y de pronto en el centro un edificio asqueroso. Eso es, un edificio feo. Este edificio Aguas está en Bolívar entre 5 de Mayo y Tacuba. Este edificio es un edificio que nos puede engañar. Para mí eso es un falso histórico. Tanto el manejo del tezontle rostreado, el manejo de los vanos, el manejo de las molduras, podría de pronto confundirnos y de pronto pensar que es un edificio antiguo. Claro, para el ojo profesional como el de ustedes, que están generando, no caen en la trampa, ¿verdad? Este edificio, Terraza Madero, la Plaza Madero, que está enfrente de la joya barroca del eh, mal llamado Palacio de Iturbide, vean qué cosa, ¿por qué permitieron construir esto aquí? ¿En serio? Vidrio, esta disposición formal, rompe el paramento, en verdad que a veces estamos pa'l perro. Estacionamiento en 5 de Mayo también, la misma idea, vean, lo dejo a su juicio, se integra o no se integra. Y vamos a ver aquí otros casos ya para concluir porque el tiempo se nos fue. Muy brevemente, como de pronto hay propuestas súper invasivas, como esta en Andalucía. De hecho, esta ganó un premio. Vean, esto es una laguna. ¿Dónde estaba? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo sabía que esa laguna estaba ahí? Lo mejor hubiera sido que esto hubiera sido el envolvente de este edificio y estuviera dentro del edificio contemporáneo. Pero no. Y como era propiedad privada, bueno, pues ahí está la respuesta. Hay otros en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Vean cómo de pronto aquí rompe con la traza. Puede verse muy interesante, sí, pero hasta en otro lado, porque en el centro histórico. Y no, y llegamos a Daniel Libeskind. De plano, este arquitecto que tiene obras muy interesantes y de pronto como que le entra muy duro a los ácidos, o no sé qué droga, pero vean, sabemos que Ontario, Canadá, no tiene un pasado histórico arquitectónico como el europeo, ni como el mexicano, y esto que estamos viendo aquí es un edificio que no tiene un valor histórico tan remoto, pero es un edificio que tiene un valor artístico, arquitectónico. Y de pronto vean lo que propuso, esta ampliación que de pronto parece como un cáncer o como una mancha voraz que de pronto comienza a crecer y comienza a devorarse a los edificios. Vean esto. ¿En verdad Daniel Libeskind? Pero claro, es Daniel Libeskind. Yo soy Daniel Monroy, ¿o qué? Y finalmente, finalmente este es el Museo Militar de Dresden. Acuérdense Daniel Libeskind, este que hizo el Museo del Judío, el Memorial de las Torres Gemelas, propuestas tan interesantes. De pronto hace que el Museo Militar de Dresden, en Alemania, una nave intergaláctica cayó sobre el edificio historicista, neoclásico, y ¡pum! Chocó, y parece que ahí se quedó. ¿En verdad? ¿Esto es atractivo? Pues sí. ¿Es decoroso para el edificio histórico? No lo sé. ¿Conserva el Genius Loci? No, definitivamente no. Lo altera y genera otro Genius Loci que tendríamos que adoptar. Compañeras, compañeros, hasta aquí. Gracias, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Bye.